La pregunta que está ahí, ¿es productivo gestionar personas? Es lo que justamente vamos a tratar de comentarlo, ¿no? Existe una palabra tibetana que designa lo que significa la bendición. Y esa palabra se pronuncia Chinlap, que está escrita ahí. ¿Y qué es lo que significa esta palabra? Significa transformar en un maravilloso potencial. Y hace referencia al desarrollo de cualidades virtuosas que la persona no tenía, y además al crecimiento de las cualidades virtuosas que la persona ya había desarrollado. Esto es una forma mediante la cual los tibetanos se dan la bendición y siempre dicen Chinlap. Y eso es lo que significa. Bien, si queremos empezar a conversar sobre el tema de las personas, entonces tendremos que hablar sobre qué es la gestión del potencial humano. Entonces, ¿qué pasa? Los expertos consideran que una de las claves del éxito para que una organización tenga justamente eso, éxito, se basa en ¿qué? En que se deben desarrollar un grupo, un conjunto de competencias. Y estas competencias lo que van a permitir es que se distinga, se diferencie del resto. Entonces, el hecho de que una empresa pueda desarrollar estas competencias, lo que va a permitir es que pueda lograr tener una base suficiente como para ¿qué? Como para poder realizar cambios e innovaciones, de modo que estos cambios, estas innovaciones logren los objetivos que busca la empresa. ¿Qué busca una empresa? Ganar dinero. Eso es lo que busca una empresa. De todas maneras, la empresa tiene que ganar dinero, porque si no gana dinero simplemente se quiebra y ya no sirve, ¿no? Y entonces, lo que busca la empresa es, aparte de ganar dinero, cumplir con algunos fines, con unos objetivos, ¿no? Con las metas que tiene la empresa. Y eso lo hace ¿para qué? Para lograr cumplir con la misión que tiene con la sociedad y con la visión que tiene a futuro. Entonces, la gestión del potencial humano requiere que esta gestión se oriente ¿hacia qué? Hacia una gestión con las personas y no una gestión de personas. Porque si hacemos una gestión con personas, lo que estamos haciendo es una inclusión del personal. Entonces, lo que nos interesa ahí es gestionar con las personas. Entonces, para lograr esto, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitaremos pues algún sistema, algún esquema que nos permita lograr gestionar el potencial humano. Este sistema que nos pueda permitir lograr este potencial, una buena gestión del potencial humano, debe de contribuir al logro de los objetivos, la misión y la visión que tiene la empresa. Eso es básico. Además, debe de proveer, mantener, capacitar y desarrollar el potencial humano de la organización. ¿Esto qué significa? Que debe de ver la manera de conseguir a las personas, no solamente conseguirlas, sino hacer que las personas se queden en la organización. Además, hay que capacitarlos y hacer que se desarrollen como personas. Mantener un clima organizacional adecuado, es decir, que la persona cuando esté trabajando en ese sitio se sienta a gusto. Generar las personas con calidad. Ustedes seguramente conocen mucho de los ISOs, ¿no es cierto? ISO 9000, ¿qué otros ISOs hay? 14.000, 45.000, 18.000, 20.000, los que quieran. Pero, ¿qué pasa si ustedes tienen todos los ISOs del mundo y algo les puede fallar ahí? ¿Qué es lo que puede fallar? El personal. ¿Quién hace que los ISOs se cumplan? Las personas. Entonces ustedes pueden tener muy buenos ISOs, pero si no tienen personas con calidad o personas de calidad, simplemente eso no se va a poder trabajar bien. Entonces se tiene que buscar eso también. Además hay que cumplir con unas normas. Cada empresa tiene pues una relación con unas determinadas normas, con las cuales tiene que cumplir necesariamente. Entonces hay que verificar que se cumplan esas normas. Y además que haya un comportamiento ético en la organización. Entonces este sistema se puede trabajar por medio de un modelo de gestión de competencias, o sea, gestionar competencias.
El modelo se basa en que las competencias son ¿qué cosa? La clave para que exista éxito laboral de las personas. Y si tenemos éxito laboral de personas, ¿qué vamos a tener? Si las personas tienen éxito en su trabajo, la empresa va a tener éxito, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué cosas son competencias. Ok, hay unas definiciones, por acá por ejemplo hay un diccionario de recursos humanos donde dice que es el conjunto de comportamientos observables que permite responder eficaz y eficientemente a las exigencias planteadas por un trabajo. Y acá abajo tenemos otra definición que está dado a través de una maestría en gerencia social, en la cual se dictó un curso sobre gestión de potencial humano, y dice que es el conjunto de características que están causalmente relacionadas con un desempeño bueno o excelente en un trabajo concreto y en una organización concreta. Vemos las dos definiciones y vemos que se encuentran entre sí, ¿no? Y son muy parecidas. Entonces, las competencias son comportamientos, características que podemos ver y que ellas originan que una persona pueda realizar adecuadamente una labor, y esa labor va a poder ser eficaz, eficiente. Estas competencias se pueden dividir en técnicas, en competencias personales y en competencias directivas. Cuando hablamos de técnicas, hablamos de conocimientos, habilidades, técnicas que son requeridas para desempeñarse en un determinado puesto, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, alguien dirá, oye, yo necesito, ¿qué competencias técnicas? Necesito quizás conocer de un determinado software, conocer unas determinadas normas, esos son competencias técnicas, ¿no? Personales, que son cualidades personales que están vinculadas con el éxito que se requiere para un determinado puesto. De repente, una persona necesita mucha comunicación para que su trabajo sea eficiente. Entonces, eso es una cualidad personal. Y las directivas que van relacionadas a lo que son características o habilidades que se requieren ¿para qué? Para que una persona trabaje con un grupo de gente. Entonces, ahí se requiere, por ejemplo, liderazgo, desarrollo de equipos, pensamiento estratégico. Entonces tenemos acá un grupo de tipos de competencias. Ahora, pero ¿basta con tener esas competencias para poder tener éxito en un determinado puesto? ¿Es suficiente con tener las competencias? Cuando ustedes ven, por ejemplo, un pedido de un profesional para una empresa X, ¿qué es lo que les piden? Experiencia, así es. Entonces también es el grado de dominio que se requiere para ese puesto. No solamente basta con lo otro, sino también hay que tener una cierta experiencia. Y esto es algo que se va logrando a través del tiempo. Nosotros empezamos con un conocimiento, que es una etapa cognitiva en la cual uno toma conciencia de qué es lo que uno tiene que hacer. Luego de eso, uno empieza a desarrollar una habilidad, que esa habilidad la desarrolla a través de la práctica. Y lo que va a hacer es que esto genere que la persona, digamos, se equivoque menos y además lo haga con mayor prontitud el trabajo. Entonces, esa habilidad empieza a generar un incremento en la rapidez y disminución de errores. Y por último, ya eso se convierte en un comportamiento, que es la etapa en que uno domina, ¿no? Y adquiere esa competencia y ya uno lo hace como, digamos, más automatizado. Ustedes acuérdense nomás, los que manejan, cuando ustedes por primera vez empezaron a manejar, les dijeron cómo era que tenía que hacer, ¿no es cierto? Si era un carro automático, si era un carro que no era automático o mecánico, ¿no? Entonces le decían, sí, tienes que pisar el embrague, tienes que ir soltando el embrague y pisando un poquito el acelerador para que esto pueda hacer que el carro empiece a avanzar, el cambio lo tienes que poner en primera, suéltalo despacito. Entonces, ya, perfecto, ya sabían cómo hacerlo. Se sentaron y ¿qué pasó? Se les apagó el carro. Es lo normal, ¿no? Se les apagó el carro. ¿Por qué? Porque no tenían el dominio. Recién estaban empezando ¿a qué? A esta etapa práctica. Ya tenían el conocimiento, pero después poco a poco empiezan a la etapa práctica. Y les aseguro que muchas veces ahora, ¿ustedes qué es lo que les pasa? Que salen de su oficina, se van a su casa, llegan a su casa
y de repente cuando llegan dicen, ¿por dónde he venido? O sea, tan automatizados que ya ni siquiera se dan cuenta que están manejando. Eso ya es la etapa de dominio. Y eso sucede con cualquier actividad que nosotros hacemos. Hay un momento en el cual ya nosotros dominamos tanto que lo podemos hacer inconscientemente. Ahora, ¿cuánto tiempo se requiere, por ejemplo, para crearnos un hábito? Hay unos estudios que se hicieron en Londres a 96 participantes durante 84 días. Por ejemplo, beber un vaso con agua luego del desayuno. O sea, que sea un hábito. ¿Cuánto tiempo demandará eso? ¿5 días? ¿10 días? Bueno, 20 días fue. En 20 días la persona ya tuvo el hábito de beber un vaso con agua luego del desayuno. Comer una fruta con la comida, o sea, su frutita y comía. ¿Cuánto tiempo les demandó eso? 40 días. Caminar 10 minutos después del desayuno. Tomas tu desayuno y ahí sales a hacer 10 minutos de ejercicio, caminata. ¿Cuánto tiempo creen que les demandó eso? Parece que un poco más, ¿no? 50 días. Y por último tuvieron otra más, 50 sentadillas después del café de la mañana. O sea, se toman su cafecito y ahí 1, 2, 50. Entonces, ¿qué pasa? Que hay hábitos simples, ¿no? Y esos hábitos simples normalmente en 3 semanas se pueden lograr. Hay algunos que son complejos y ahí, eso sí demoran, ¿no? Los que son complejos hasta más de 3 meses. Entonces tenemos por acá una pequeña curva donde nosotros vemos que el nivel de complejidad y los días implica que a mayor complejidad, mayor tiempo. ¿No es cierto? Eso es lo que, digamos, podemos rescatar de todo de este estudio también, ¿no? Ahora, pero ¿qué es lo que sucede? Que las empresas requieren que las personas tengan un cierto valor, ¿no? ¿Cómo valoran a las personas? Estamos viendo acá pues el tema del conocimiento. Entonces, ¿cómo se puede valorar? ¿A través de qué? Del conocimiento y la habilidad. Si nosotros tenemos más conocimiento y tenemos más habilidad, tendremos más valor para la empresa, ¿correcto? Entonces, más conocimiento, más valor. Más habilidad, más valor. Pero ¿qué pasa si es que eso que está entre paréntesis lo multiplicamos por algo? Y esa variable que incluiríamos, ¿qué es lo que haría con todo esto? Podría ser que sea 0. Si lo multiplicamos por 0 va a ser 0. Si lo multiplicamos por 1, bueno, entonces va a quedar igual, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué cosa es que se multiplica esto? Por A, que es la actitud. Y eso es lo que muchas veces se está viendo ahora, y que lo vemos a diario. La gente con actitud es la gente que es buscada por las empresas. Porque puede tener conocimiento, puede tener habilidad, pero si no tiene ganas de hacer las cosas, chao hijito, no me sirves. Pero si tienes muchas ganas, pero te falta un poco de conocimiento, aprenderás pues. El conocimiento lo adquieres. La habilidad, hemos visto, la adquieres con el tiempo. Pero la actitud es algo que tienes adentro, ¿no? Que tienes que tenerlo propio, personal. Bien, entonces tenemos por ahí un conjunto de conocimientos, que es el saber, un conjunto de habilidades, que es el saber hacer, y el saber estar, que a donde están qué cosa, las actitudes, los valores. Todo eso es lo que son las competencias. Entonces las competencias es un conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y además actitudes y valores. Para las empresas hay un concepto importante que es el valor del mercado. ¿Cuánto vale mi empresa en el mercado? Que es diferente al valor contable. El valor contable es lo que figura en libros. En libros figura un valor, un número, que es estado de ganancias y pérdidas, el flujo de caja, ves cuánto has ganado, todo lo que tienes, cuánto has vendido, todo eso, y ahí te sale un número. Y eso es el valor contable.
Pero el valor de mercado es diferente. Es lo que realmente, cuando quieren cotizar una empresa, te van a decir, oye, a ver, si yo quiero comprar esta empresa, ¿en cuánto la puedo comprar? Mire, el valor en libros son 100, pero te la quieren vender en 200. ¿Pero por qué? ¿Por qué no la quieren vender tanto, tan cara, si en libros figura este valor? Porque hay otra cosa que es lo que se añade acá. Hay un modelo Scandia para lo que es el valor del mercado. Scandia es una empresa que tiene más de 150 años en el mercado financiero y trabaja en más de 25 países. Entonces acá vemos, por ejemplo, valor de mercado. ¿De qué depende? Del capital financiero, pero además de un capital intelectual. Acá tenemos valor de mercado, capital financiero, capital intelectual. Este capital intelectual depende del capital humano, capital estructural, es decir, todo lo que tenga como estructura la empresa. Y así, a su vez, se va subdividiendo, ¿no? Pero acá tenemos capital intelectual y capital humano. Y estas dos variables hacen que el valor de mercado pueda ser mayor o menor. Definen capital humano como la capacidad para hacer el trabajo, es decir, los conocimientos, las habilidades, la experiencia, los sentimientos, las actitudes, ¿no? Los trabajadores son portadores de ese capital humano. Y el capital intelectual es la posesión de conocimientos, de experiencia aplicada, de tecnología organizacional, de relaciones con clientes y además destrezas profesionales que van a permitir, ¿qué cosa? Tener una ventaja competitiva, que hace que, ¿se acuerdan hace un rato que les decía que se requería una ventaja competitiva con otras para poder salir adelante y destacarse y diferenciarse del resto? Bueno, acá tenemos, ese capital intelectual puede generar esa ventaja competitiva. Entonces, tenemos un valor de mercado, un capital intelectual, ¿no? Y un capital humano. Pero este valor de mercado hay que medirlo, hay que ver cómo se puede evaluar. Entonces, ¿cómo se mide? Por enfoques. Se hacen algunos enfoques y se presenta un informe de capital intelectual. Eso es lo que hace esta empresa Scandia, ¿no? Dentro de los enfoques se tiene un enfoque financiero, clientes, un enfoque de proceso, un enfoque de renovación y desarrollo y un enfoque humano. Y estos se trabajan a través de indicadores, que son los indicadores de gestión, que tienen que ser algo que uno pueda medir para saber si es que realmente el indicador te va a dar un valor mayor o menor en un determinado momento. Entonces, por ejemplo, algunos de los indicadores para el enfoque humano está el índice de motivación. ¿Qué tan motivado está mi personal en mi empresa? El índice de facultades. ¿Cuántas facultades tiene esta persona para trabajar en determinado puesto? ¿Cuál es el promedio de años de servicio que tiene? ¿Cuál es el gasto que hacemos en formación por cada empleado? Y además el tiempo que demora o que dura esa formación. Empleados que trabajan en casa versus los empleados totales que tiene la organización. Estos son algunos de los indicadores con los cuales trabaja esta organización. Tiene 13 indicadores, aquí solamente hay 6, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si mejoramos los indicadores? Si hacemos que esos indicadores suban, entonces mejoramos la producción. Nuestra empresa se vuelve productiva porque va a tener más valor. Entonces, con esto simplemente estamos haciendo una pequeña demostración de ¿qué? De que si nosotros mejoramos estos indicadores del enfoque humano, lo que vamos a lograr es que la empresa tenga mayor valor y por tanto hay más producción. ¿Correcto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que gestionar personas. Y la gestión de personas es un proceso que permite organizar y dirigir a las personas que tienen unos determinados roles, unas responsabilidades, para que realicen una determinada función. En la construcción nosotros tenemos básicamente profesionales y mano de obra, eso es lo que más manejamos. Uno de los principales valores que se puede optimizar cuando hablamos de productividad es la gestión de personas.
Una relación entre una buena gestión de personas y la mejora de la productividad en las empresas es evidente. Si mejoramos, si tenemos una buena gestión de personas, entonces vamos a tener mejor productividad. Y estos de acá, esta buena gestión va a depender también de una selección adecuada de personal y una adecuada formación que le demos al recurso humano o al personal. Entonces, por ejemplo, en la selección de personal, todavía hay algunas empresas en las cuales se hacen contrataciones basadas ¿en qué? En afinidades personales. Cuando se debe buscar ¿qué cosa? El puesto cubierto por el profesional más capaz, el más competente. Y cuando se desarrolla lo que es la formación de personas, es simple, no podemos alcanzar un nivel productivo adecuado si es que las empresas no prestan atención a la formación de sus empleados. Tenemos que formarlos. No es cuestión de que el empleado solito se vaya a formar, no, debemos nosotros de preocuparnos. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, tenemos que ver qué es lo que teníamos como realidad anterior y qué es lo que tenemos actualmente, en estos tiempos. Ya no estamos en los años 80, 90, estamos en el 2020 prácticamente ya. Entonces, teníamos una realidad anterior donde había gente que necesitaba compañías, cuando ahora las compañías necesitan la gente. La ventaja competitiva eran las máquinas, el capital, la ubicación. Ahora la ventaja competitiva son personas con talento. Los empleos escaseaban, ahora los talentos son los que escasean. Contar con talento tiene cierta importancia, ahora no, ahora contar con talento es mucha importancia. Tiene mucha importancia. Y esta realidad que les digo que tenemos es esto también. Nosotros tenemos, ustedes deben de haber escuchado la generación X, los baby boomers, los millennials, los Z. Bueno, acá está más o menos en qué año, entre qué año y qué año son las personas que han nacido para designarse como baby boomer, X, millennials o Z. Según Ipsos, ¿no? Porque estos años varían según el contexto en el cual se esté hablando. Pero tenemos que tomar alguno como referencia. Entonces acá está tomado lo de Ipsos, Perú, en un estudio que se llamaba Perfil del Adulto Joven, efectuado en el año 2017. Entonces ahí tenemos la edad fluctuante, ¿no? Pero fíjense, acá tenemos pues gente que está entre 24 y 38 años. Y por acá hay gente que ya está con 24, 23, 22 años, o sea, hay gente que ya está produciendo, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, para ese año, cómo estaba la población de baby boomer, de X, millennials y Zetas. Y fíjense lo que hay acá, 21% de millennials en estos momentos, que ya es un poquito más, porque esto es dato de hace un par de años. O sea, no es 21%, es un poco más. Y Z, que están entre 17, la generación Z entre 17 y 24, este grupo representaba el 15%. O sea, ese grupo, hay unos cuantos que ya están, ¿no? Ya están metidos en los negocios. Entonces hay que darle una cierta importancia a este tema de los millennials. ¿Qué pasa? Que los millennials son juzgados muy duramente. ¿Cómo los califica la gente? Si buscamos 5 palabras, las 5 palabras que más se emplean para definirlos, dicen que son tecnológicos, el 60%. El 48% dice son materialistas, que son liberales, que son ambiciosos y hasta arrogantes. Frente a lo que son los baby boomers, que son ya la gente que tiene pues 60 años, así más o menos como yo, ¿no? Un poquito así ya usadito, ¿no? Usado pero todavía con fuerza. Pero dicen que nosotros somos respetuosos, educados, workahólicos, ¿saben qué es eso, no? Trabajólicos, ¿no? Adictos al trabajo, éticos, tolerantes. Pero ¿qué pasa acá? Que los mismos millennials se describen ellos mismos, dicen 48% dice que su generación es materialista, y acá figura 48% de lo que piensa la gente. 43% dice que es ambiciosa, y acá está el 45% en el Perú. Esto es en el Perú, ¿no? Ambiciosos. Entonces ellos mismos están de alguna manera catalogando como los están catalogando la gente. Pero ¿esto es real? O sea, ¿esto es realmente lo que quieren ellos? Entonces, ¿qué es lo que hay que ver? ¿Qué buscan? ¿Qué les gusta? Porque si vamos a trabajar con gente de este grupo, tenemos que saber qué es lo que quieren, qué es lo que están buscando. Y lo que buscan, ¿qué es? Les gusta, dice, arriesgarse,
y vivir nuevas experiencias. Prácticamente el 80%. Le gusta arriesgarse y vivir nuevas experiencias. El 74% me gusta relacionarme con personas diferentes a mí. O sea, no quieren estar todos igualitos, no. 74%, hago las cosas con tiempo, no espero el último momento. 72%, me gusta fijarme objetivos difíciles de cumplir. No le gusta la vida fácil. Estoy pendiente de los últimos acontecimientos del país. Y un 50% me dice me gusta seguir las tendencias. Entonces fíjese que todos estos de acá, esos 5 valores que están acá arriba, están por encima del 70%, toditos. Entonces los millennials tienen tendencia a ser más abiertos al mundo que las generaciones anteriores. Y si esto es lo que buscan, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues entonces habrá que plantear algunas estrategias para poder retenerlos. No vamos a utilizar las mismas estrategias que usábamos hace 20 años. Tenemos que cambiarlas. ¿Qué es lo que pasa? Los millennials quieren tener éxito y quieren tener prestigio. Son dos cosas importantes que buscan ellos. Es lo mismo que buscaba la gente hace 80 años. Un estudio lo demostró. Quieren éxito y quieren prestigio. Pero para lograr eso lo quieren también, no lo quieren mañana, dentro de un año, no, lo quieren ya. Lo quieren rápido. No lo quieren. Un plan de carrera, por ejemplo, que se presentaba hace 20 años atrás, era un plan de carrera pues para una persona que, mira, tú de aquí a 30 años, de repente eres gerente. De repente, ¿no? Tú dile a un millennial, de aquí a 10 años eres gerente, ya, ok, al día siguiente se está yendo seguro. Son gente que mucho cambia de trabajo, bastante. Entonces, ¿qué hay que buscar? De acuerdo a lo que hemos visto que son sus gustos y preferencias, entonces tenemos que buscar actividades nuevas y retadoras para ellos. Hay que darle eso. Si les gusta lo nuevo, lo novedoso, lo retable, entonces está pues, hay que dárselo. Planificar actividades. Que sepan qué es lo que van a hacer. Ellos quieren saber lo que van a hacer, entonces hay que planificarle bien sus cosas. Hay que brindar una línea de carrera, pero rápida. No una línea de carrera larga. Capacitación, rotación de tareas, flexibilidad horaria. No quieren estar todo el día metidos en una oficina, no les gusta. Quieren estar trabajando en su casa o quieren estar trabajando en cualquier otro lado. Y acá hay varios que se están riendo porque hacen eso. ¿Sí o no? Sí, pues, así es la realidad. Entonces hay que buscar la manera de hacer eso, de darle porque si no, estas personas que, dicho sea de paso, se preocupan mucho por ser profesionales, se preocupan mucho por su capacitación, entonces son personas que tienen mucho talento. Entonces hay que ver la manera de que se queden con nosotros. Desarrollar personal en el equipo del proyecto. Les hablaba hace un rato del tema del proyecto, ¿no? El proyecto es básicamente es lo que nosotros hacemos todos los días estamos haciendo proyectos. Entonces, desarrollar personal, ¿no? ¿Qué se pretende? Mejorar las competencias, mejorar las interacciones que tienen los miembros de un determinado equipo para poder mejorar el rendimiento del proyecto. ¿Qué objetivos tiene? Mejorar las habilidades de los miembros del equipo. ¿Para qué? Para aumentar su capacidad de poder cumplir con las actividades. Y además, ese sentimiento, esa sensación de confianza que debe haber y cohesión debe de fomentarse. ¿Para qué? Para incrementar la productividad a través de un mejor trabajo en equipo, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Bueno, utilizando herramientas, utilizando técnicas. ¿Cuáles herramientas, cuáles técnicas? Habilidades de gestión, empatía, influencia, formación, reglas básicas, reubicación, reconocimientos, recompensas. Todo eso es lo que se aplica. Aplicar habilidades de gestión. Y habilidades de gestión, pues tenemos ahí comunicación efectiva, liderazgo, negociación, trabajo en equipo, motivación, empatía, inteligencia emocional. Todo eso hay que utilizarlo, porque son herramientas que nosotros debemos utilizar para poder relacionarnos bien con las personas. Entonces, ¿cuál es el reto? Con el personal debemos de atraerlo, debemos de seleccionarlo bien, debemos de motivarlo y debemos desarrollarlo. ¿Para qué?
¿Para qué hacemos esto? Para retener a los más talentosos. Porque eso es lo que hay que buscar, retener a los más talentosos, porque ellos son los que nos van a permitir, si gestionamos personas, si gestionamos bien personas, van a permitir que sea productiva esa gestión. Entonces la gestión del potencial humano implica alinearse con un sistema de gestión que contribuya a los objetivos, la misión y la visión que tiene la empresa. Se requiere el desarrollo de competencias, que son los conocimientos, las habilidades, los valores y la actitud personal positiva. El capital humano y el capital intelectual influyen en el valor de mercado de las empresas. Mejorando los indicadores de ese componente humano, vamos a mejorar el valor de mercado de la empresa y su productividad. Necesitamos conocer la realidad actual y futura del potencial humano, conocer cómo son los millennials y también hay que conocer la generación Z, que están ahí nomás, que se parecen pero no son diferentes a los millennials. Generar estrategias para atraer, para seleccionar, para motivar, para desarrollar y para retener el talento humano. Desarrollar habilidades que permitan tener relaciones interpersonales satisfactorias y efectivas. Finalmente, el éxito de una empresa radica ¿en qué? En un equilibrio entre aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos. Los aspectos cuantitativos podríamos decir que son las técnicas, los procesos, los ISOs, las metodologías, las herramientas, todos los estándares que aplicamos. Todo eso es la parte cuantitativa. Y la parte cualitativa viene a ser esas relaciones que nosotros debemos mantener con las personas, esa calidad de persona que debemos conseguir en nuestros trabajadores, esa valoración que debemos darle al personal. Y finalmente, retomando esa frase con la que habíamos empezado la conferencia, ¿no? Debemos recordar que el personal cuenta con cualidades virtuosas que ha desarrollado, pero que las debemos hacer crecer. Y además, tienen ellos cualidades virtuosas que están en su interior, ocultas ahí, y que solamente están esperando a ser desarrolladas. Eso es lo que debemos nosotros buscar, que tienen para poder hacer que crezcan y hacer que esa persona sea, digamos, más talentosa de lo que puede ser, ¿no? Bien, señores, muchas gracias.